quiero hablarte en esta tarde bajo el tema equipado y listo. Vamos a seguir hablando acerca de la serie de evangelismo. Mire, hermano, somos un grupo pequeño, pero Jesús con 12 revolucionó el mundo. Él no necesita mucho para salvar. Él salva con poco. Él busca un corazón, un hombre y una mujer que esté dispuesto, que se ponga en la brecha y le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Estuvimos hablando, si no hay quien les predique, ¿cómo van a escuchar? Si no hay quien les hable, si no son enviados, ¿cómo ellos van a conocer? ¿Cómo van a saber del evangelio? Tú eres un hombre y una mujer que Dios llamó con un propósito, y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Tenemos las promesas de Dios. Dice la Escritura: revestidos con toda la armadura de Dios. Tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Usted está equipado con las promesas, con la palabra de Dios. Simplemente tenemos que creerle al Señor y caminar y avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Hasta donde tú te atrevas a caminar con Dios, Dios va a caminar contigo. Tenemos la palabra, que es la espada del Espíritu, que dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. No va a ir atrás vacía, sino que cumple el cometido para la cual ha sido enviada. Pero tenemos que hablarle al perdido. No tengas temor, Dios va a poner palabras en tus labios. Él va a poner la palabra que tú necesitas en el momento oportuno, en el momento exacto. La palabra va a fluir en tus labios. El Espíritu Santo de Dios nos va a recordar todas las cosas. El Espíritu de Dios te va a recordar, hermano, todas las cosas. Simplemente tenemos que estar dispuestos. Vamos a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es nuestro ayudador. Él va a estar contigo. Él te va a guardar. No tienes que tener temor a lo que tú te puedes enfrentar, a lo que te pueda hacer el hombre. Tenemos una palabra, una promesa, y tenemos que confiar en nuestro Padre, en nuestro Dios, en nuestro Señor. Primera de Corintios 9, 16 al 18. Pues si anunciamos el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo decía: me es necesario hablar el evangelio, me es necesario anunciar las buenas nuevas del reino, me es necesario proclamar, hablar acerca de mi Señor. Yo no sé si en esta mañana, en esta tarde, tú entiendes esta palabra, que Dios te dice que es necesario que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Dice la Escritura: y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Te es necesario, me es necesario hablar la palabra de Dios.
Muchos de ustedes son nuevos, hermano, pero tenemos una historia de amor con Dios. Cada uno de nosotros hemos vivido experiencias con Dios. Tenemos testimonio cómo Dios te ha librado aún de la muerte, cómo Dios te ha librado de migración, cómo Dios ha guardado tu vida, cómo el Señor ha tenido cuidado de tu casa y de tu familia. Tenemos que testificar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dice la palabra que nos conviene que testifiquemos acerca del Señor. Y vemos que el apóstol está diciendo: me es necesario, tengo necesidad de hablar el evangelio. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Fíjese cómo él dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Hermano, dice la palabra, te conviene testificar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que testificar acerca del evangelio. El evangelio es una buena noticia. Usted tiene que anunciarle a este mundo una buena noticia. Tenemos que decirle al mundo que Jesucristo vino a esta tierra en semejanza de hombre, a morir en una cruz, en la cruz, para allí cargar nuestros pecados y hacernos libres del pecado, del vicio, de la maldad. Dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al que Dios liberte va a ser un hombre y una mujer libre que va a conquistar, que va a vencer, que carga una promesa de Dios en su vida. Dice la Escritura que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Tú no eres cualquier cosa, eres alguien valioso. Pueden decir: mira este loquito, pero a ese loquito lo escogió Dios con un propósito. Esa mujer, ese hombre, lo escogió Dios con un propósito. Y a través de ti, muchas personas pueden ser salvas, alcanzar la salvación en el día del juicio final. Hermano, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar el mundo. Él vino a salvarnos, a rescatarnos. Él vino a mostrarte un camino mejor. Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Fíjese, el versículo 17 dice Pablo: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si lo haces de buena voluntad, hermano, mire, la comisión es un mandato universal. Es para todos los creyentes. Es para niños, es para jóvenes, es para ancianos. La comisión es un mandato y es universal. Es para todos. Todos
nosotros tenemos que predicar y anunciar. Mire, hermano, ¿cuántas sillas hay vacías? Si usted se propone hablarle a un vecino, a un amigo, a un compañero y traerlo a la iglesia, dígale, vamos a orar por tu necesidad. En la iglesia vas a encontrar paz. Vas a encontrar lo que tú estás necesitando. Si todos nos ponemos a trabajar juntos, el ministerio no es solo del pastor. El ministerio es de todos. Usted me ve a mí hablando llamando a los hermanos, diciéndole, vamos a la iglesia, animándoles. Pero si todos trabajamos juntos y en equipo y nos animamos unos a otros, la iglesia va a salir adelante. La unidad genera poder. Dice la Escritura, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de algo, el Señor lo va a hacer. Pero tenemos que estar unánime, tenemos que estar en un mismo sentir, en una misma línea, para ver el poder de Dios en la iglesia. Sin dejar atrás la oración, la comunión con el Espíritu Santo. Todo se entrelaza y va de la mano. El Señor puede cambiar el curso de esta iglesia. Dios hace nueva todas las cosas. Para Él nada es imposible. Dios puede hacer nueva todas las cosas. Retomando allí el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Fíjese, dice, aún Pablo está diciendo, pero si lo haces de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que si lo anuncio de buena voluntad, recompensa tendré. Pero aún si lo haces de mala voluntad, la comisión me ha sido enviada. La palabra es imperativa. Es anunciar el evangelio. Es anunciar una buena noticia. Es anunciar las buenas nuevas de salvación. Ya sea que tengas deseo de hacerlo o no. ¿Cuál pues es mi galardón? Versículo 18. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Dice, anunciando el evangelio gratuitamente. La Escritura dice, recibiste de gracia, dad de gracia. Los dones que tú tienes, que has recibido, debemos impartirlo por la gracia de Jesús. Vamos a hablar acerca de dos maneras por las cuales Dios apoya a uno cuando habla a la gente sobre Jesús en privado o en público. Número uno, te respalda por el poder de su palabra. Dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 14:2. En segundo lugar, por el poder del Espíritu Santo. Hermano, Dios te va a respaldar en su palabra.
es tu palabra, es la palabra del Dios viviente, que dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Lo de nosotros es sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios. Usted tiene que hablar y anunciar la buena nueva de salvación, sembrar la semilla. Y el crecimiento lo va a hacer Dios. Mire, hermano, dice la Escritura, no, porque usted puede decir, pastor, pero yo no tengo conocimiento, yo no estoy preparado. Mire, hermano, al que Dios llama, Dios capacita. Él lo va a respaldar. Si Dios te llama y tú sientes en tu corazón hablarle a una persona, háblale. Dios te va a respaldar y no te va a dejar en vergüenza. Dice la Escritura que la palabra no vira atrás vacía, sino que cumple el cometido para la cual ha sido enviada. Te equipa completamente. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo es el que nos convence, es el que nos enseña, es el que nos instruye, nos disciplina, nos corrige, nos guía, a fin que estés enteramente preparado para toda buena obra, para que estés equipado, para que estés preparado para toda buena obra. Dice la Escritura, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Voy a tener que separar a Julia y a la negra. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Hombres que sean idóneos, que estén preparados para que puedan anunciar la palabra. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tienes que estar preparado para toda buena obra, hermano. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. Cumple tu tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión del cristiano? Anunciar el evangelio. Fíjese que es un mandato. Y predicar el evangelio. Es un mandato, hermano. Y predicar el evangelio. Quiero hacer un paréntesis. Dice la Escritura, el que te falte sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Si tú no te sientes preparado, capaz de predicar la palabra, pídele a Dios que te dé sabiduría. Dice que Él te va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Él te va a dar sabiduría, hermano. Yo quiero contarle un testimonio breve. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba comenzando en la fe. Y Dios me manda a hablarle a una joven. Y yo le dije, Señor, ¿pero qué yo le voy a decir? Yo no sé qué decirle. Pero yo voy a ir en
tu nombre. Me paré delante de aquella joven y le pregunté, ¿tú eres cristiana? Y ella me dijo, no, yo no soy cristiana. Y le dije, no niegues al Señor aquí en la tierra, porque Él te va a negar en el reino de los cielos. Esa joven comenzó a llorar y me dijo, desde que yo me aparté del evangelio, mi vida se convirtió en un infierno. Recuerdo que era una muchacha joven y tenía una cicatriz aquí. Y me dijo, a mí antes no me daban ataques de epilepsia. Desde que yo me aparté del evangelio, me comenzaron a dar ataques de epilepsia. Y ahí yo le dije, regrésate a la iglesia, porque Dios tiene un propósito contigo. Gracias, mi niño. Regrésate, porque Dios tiene un propósito contigo. Hermano, yo era nuevo, yo no sabía qué decirle, qué hablarle, inclusive se lo dije a Dios. Pero cuando tú tienes la guianza del Espíritu, en ese momento te va a ser dada palabra. A veces nos enteramos de que un vecino se quitó la vida, que alguien tuvo un accidente y murió. Y no tuvimos, o tuvimos oportunidades de hablarle y por temor no le dijimos. Nosotros estamos aquí hoy, pero no sabemos el día ni la hora que vamos a partir. Por eso es que dice la Escritura que anunciemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Inclusive dice que lo forcemos a entrar. Muchas veces te tildan de aleluya, de fanático, de loco. Pero dice la palabra que para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Para los que se salvan es poder de Dios. Deja que te digan fanático, que te digan loco. Para los que se salvan es poder de Dios. Yo sé que en esta tarde hay mucho que Dios está llamando. Dios está llamando hombres y mujeres que Él va a levantar como evangelistas, como pastores, como maestros, como pastor, como apóstoles, como pastores. Hay 5 ministerios en la Biblia que la Biblia recoge. Y el Espíritu Santo reparte ministerios como Él quiere. Reparte dones como Él quiere. Y Él tiene suficiente para ti. Simplemente está buscando un hombre y una mujer que estén dispuestos y que le digan al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Yo no sé cuántos le dicen a Dios en esta tarde, heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Pues mire, hermano, usted ni se imagina ni le pasa por la mente lo que Dios puede hacer con un hombre y con una mujer que se pone en sus manos. La historia está hecha de hombres que le creyeron a Dios, de hombres y mujeres que hicieron cosas diferentes en su vida, que trastornaron y cambiaron este mundo, porque creyeron en una promesa, porque creyeron a la palabra de Dios. Dice la Escritura que lo vil y menospreciado de este mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Usted puede decir, pastor, yo tengo un 12 grado, pastor, yo no tengo estudios. Hermano, cuando te pones en las manos de Dios y crees en sus promesas, Él puede hacer cosas grandes y poderosas en tu vida. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios va a ser prosperada. La palabra de Dios va a surtir efecto. La palabra de Dios es la que cambia y la que transforma. Yo no puedo cambiar ni transformar a nadie. Es la palabra de Dios. Es el poder de Dios el que cambia, el que transforma, y dice, y va a ser prosperada cuando es enviada. En otras palabras, va a surtir efecto, va a surtir un cambio, va a surtir una verdad, va a surtir algo poderoso en tu corazón y en tu vida. Pero tenemos que hablar la palabra y creer en la promesa. Es como un martillo que cruje, rompe y demuele las piedras. La palabra es como un martillo que rompe. La palabra es como fuego que quema. La palabra tiene poder. Espíritu Santo, yo siento tu presencia. Yo siento la presencia de Dios, hermano. La palabra es como fuego, es como un martillo que va a romper todo corazón de piedra, va a destruir todo corazón duro, va a romper todo corazón duro. Tal vez tú tengas años orando por alguien que no conoce a Cristo, que está metido en la droga, en el alcoholismo, en el pecado. Ese corazón duro, contumaz y rebelde, el Señor lo puede volver blando como la carne. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que creer en la promesa y en la palabra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová de los ejércitos, y como un martillo que quebranta la piedra. Mire, hermano, no hay una ciudad dura. No hay hombres con corazones duros. Una ciudad necesita un hombre y una mujer que se ponga en la brecha y que le crea a Dios. Está diciendo aquí en el libro de Jeremías, no es mi palabra como fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego destruye, quema, consume, debarata, destruye. Y así es la palabra. ¿Qué es lo que hace el martillo? Quebranta la piedra, la pulveriza. Y aquí el Señor nos está diciendo, no es mi palabra como un fuego y como un martillo. Entonces no hay ciudad dura ni pueblo duro. Si nosotros nos ponemos de acuerdo a orar y buscar a Dios, Dios puede desatar el avivamiento más grande de toda la historia en la ciudad de Orlando, en la Florida y en los Estados Unidos.
Y tú y yo podemos ser protagonistas. Esta iglesita, que hoy vemos aquí tal vez 20 personas, este grupo, mire hermano, cuando hay un avivamiento, la iglesia se llena. Comienzan a suceder milagros de todo tipo. El poder de Dios se derrama de una forma sobrenatural. Las personas no quieren ir a su casa, quieren estar todo el tiempo en la iglesia y buscando de Dios. Y yo creo que eso Dios lo puede hacer contigo y conmigo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú entiendes esto y sientes a Dios en tu corazón y en tu vida, tú le vas a dar el primer lugar en tu vida al Señor. Y yo creo que por el poder de Dios y la palabra de Dios, esta ciudad que le llaman el cementerio de los pastores se puede convertir en un oasis, en un lugar de avivamiento, en un lugar donde el poder de Dios se va a derramar de una forma poderosa y sobrenatural. No importa el lugar ni la tierra que tú te encuentres, si Dios te llevó, Él te va a respaldar y cosas grandes Dios va a hacer en tu vida. Él nos trajo aquí para poseer esta tierra, para conquistar. Él nos trajo aquí para avanzar, para continuar. Él nos trajo aquí para poseer la tierra prometida. El que puso su mano en el arado, que no mire hacia atrás. Esto es de valientes. Esto es de valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo pueden arrebatar. Esto no es de cobarde. La palabra de Dios es como una semilla. Usted tira la semilla y al poco tiempo va a dar el fruto. Vamos a terminar con esto. Satanás arrebata una semilla. Algunos no dejan que tome raíz. Algunos dejan que las preocupaciones de la vida la entierren. Pero al oír la palabra, mucha gente se vuelve tierra buena. Y la palabra trae una cosecha del 30, del 60 o el 100 por uno. Y aunque un campo tenga piedras y cizañas en los bordes, la mayor parte es tierra buena. Por eso confiamos que la mayoría de oyentes llevará fruto. Jesús dice que la semilla crece por sí misma, despacio, fuera de la vista, poco a poco, hasta la cosecha. Un granjero diligente siembra y espera con paciencia y anticipación. Usted siembra la semilla, está debajo de la tierra y usted no sabe en el momento que va a brotar y que va a salir. Así es la palabra de Dios. Nos toca a nosotros regar la palabra, sembrar la semilla. Y en su tiempo va a dar el fruto. Marcos
Marcos 4, 26 al 29. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Hermanos, si no desmayamos, va a llegar el tiempo de la cosecha. La palabra dice, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos que sembrar la palabra. Tenemos que regar la semilla. Y vamos a seguir con esta serie de evangelismo. Vamos a hablar del discipulado. Vamos a hablar cómo Jesús envió a sus discípulos, envió a 70, envió a 12, lo envió de 2 en 2, lo envió a 3. Vamos a seguir después, más adelante, con esta palabra. Pero yo quiero decirte y dejarte con esto, que si no desmayamos, vamos a recoger la cosecha. Y Dios cuenta contigo. No estás aquí por casualidad. Mire, hermano, el rey David en la cueva de Adulán llegaron 400 hombres. ¿Quién eran? Hombres endeudados, enlutados, afligidos de espíritu. Eran gente marginada, desechada por la sociedad. Y yo no sé cuánto han escuchado hablar acerca del rey David. Mire, hermano, esos hombres estuvieron a su lado, los entrenó, estuvieron con él, hizo un ejército con ellos y nunca, escuche bien, el rey David perdió una batalla. Y dice la palabra que ese ejército era como el brazo de Dios. Esos hombres se convirtieron en hombres tan valientes, tan sagaces, tan atrevidos, tan intrépidos, que nunca perdieron una batalla, hermano. Y eso Dios lo puede hacer con la iglesia Conexión de Vida. Que el brazo de Dios esté con nosotros de una forma poderosa. Que tú y yo nunca perdamos una batalla. Que el Dios de Israel, el gran yo soy, esté con nosotros. Y dice la Biblia que el brazo de Dios no se ha acortado, sino que está extendido para bendecirnos, ayudarnos, socorrernos y levantarnos. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano.